En primer lugar, vamos a agradecer que está hoy presente el profesor Daniel Siegel, que siempre nos acompaña, así que nos puede ir haciendo algún aporte que él considere necesario. Bienvenido sea. En segundo lugar, quiero agradecer a todos porque cada uno desde su lugar siempre nos están apoyando y esto también lo valoro. De hecho, no sé si podré decirlo o no, cualquier cosa me lo escribo por privado, pero uno de los que están aquí presentes hizo una contribución muy generosa hacia el doctor. Así que yo en ese sentido también agradezco esta generosidad. Hay gente que quizás no puede apoyar materialmente y hay gente que nos apoya espiritualmente. Y como yo no creo en el materialismo absoluto, valoro toda forma de contribución. Hay gente que está orando por nosotros, hay gente que nos escribe una palabra de apoyo en un comentario, gente que comparte nuestro contenido y gente que simplemente se interesa en aprender. Y para tanto Daniel como para mí esto es muy valioso. Para un profesor no hay nada más valioso que un alumno que realmente quiere aprender y que el día de mañana incluso nos desafía, que el día de mañana nos dice, yo acá empiezo a tomar distancia de lo que usted me enseñó, profesor, porque empiezo a ver que quizás me siento cómodo con estos autores o que de repente esto se podría complementar. Eso es el mayor logro para un profesor. Cuando el alumno logra emanciparse intelectualmente e ir en búsqueda propia de la verdad, que es lo que estamos aspirando en este curso. Así que ya sin más dilaciones, y creo que ya están todos conectados, cualquier cosa me avisen si alguien que quiere ingresar. Vamos a seguir con esta segunda clase especial de los atributos de Dios. Recuerden dejar sus preguntas o inquietud en cualquier momento, levanten el micrófono y me interrumpen porque no puedo seguir el chat al momento, porque si no me pierdo en exposición. Bien, estamos entonces. Primera aclaración fundamental. ¿Por qué vamos a partir desde Santo Tomás de Aquino? Yo parto concretamente desde Santo Tomás de Aquino porque entiende lo que es esta armonía que debe haber o que debiera haber para el realismo entre la fe y la razón, ya no como enemigos, ya no como caminos divididos que sí intenten en algún punto tomar ciertas corrientes modernistas, sino comprender que la fe para ser fe necesita primeramente ser racional y la razón debe estar subordinada a un orden trascendental. La sola razón por sí misma para muchos ha sido un conflicto en la modernidad, ha sido un gran problema, que cuando veamos los procesos de la ilustración vamos a ver también las consecuencias, ya no solo el relato de la ilustración, sino las secuelas que esto tuvo. Véase pues, sino lo que ha sido la influencia de Kant en el sistema educativo moderno o lo que han sido las ideas de la libertad, la igualdad y la fraternidad dentro de lo que es el sistema político, cómo se lleva adelante a través de las revoluciones. Por eso digo, yo parto de este punto donde vemos la armonía que hay entre la razón y la fe, concretamente la filosofía con la teología. Y es interesante porque Santo Tomás de Aquino no va a renegar en ningún momento de Aristóteles, al contrario, va a intentar complementarlo, profundizarlo. Y va a tomar un punto que a nuestro entender es fundamental, la idea del motor inmóvil, que es un concepto complejo. Muchas veces se lo cita al motor inmóvil. Muchas veces van a ver que en YouTube hay tantos debatientes que hablan de este motor inmóvil. Ahora, si uno les preguntase, ¿qué es ese motor inmóvil? Ahí ya se va a complicar un poco la respuesta. Lo que vamos a intentar es que a nosotros, que también se nos complica un poco la respuesta, direccionarlo hacia cierta claridad. Entonces, lo que buscamos es desarrollar una argumentación racional sobre la existencia de Dios. Entiéndase, buscamos argumentar racionalmente. Esto, en principio, no tiene que colisionar con la verdad revelada. Si yo hablase con mi amigo Gamaliel, gran amigo, por cierto, él, por ejemplo, profesa la fe evangélica. Yo profeso la fe católica. Dentro del grupo, y soy prudente, sé que hay gente que es agnóstica. Pero vamos a ver que a la luz de la razón no habría un conflicto entre aquello que se expresa en la verdad revelada que nosotros vamos a llamar Biblia. Entonces, este motor inmóvil de Aristóteles
ya está remitiendo a un logos ordenador, entiéndase, una inteligencia que es capaz de ser causa eficiente de todo lo que existe. Y todo lo que existe está limitado por su esencia y es una esencia que siempre se le es dada de fuente externa. Recuérdese, metafísica cuando vimos estas clases. Ningún ente se da a sí mismo su propia esencia. Es más, recuerden la gran pregunta que nos hizo Michele, ¿qué sucedería cuando el ser humano decide terminar con su vida? Bueno, ahí está el punto. No es que el ser humano esté cambiando su esencia, no pierde la esencia de humanidad. Lo que está haciendo es una deficiencia sobre su acto de ser. Hay una imperfección y es propia de la voluntad del hombre. Vamos a llegar a ese punto. ¿Hasta acá me van siguiendo, por favor? ¿Vamos bien hasta aquí? Esta es la introducción. ¿Por qué partimos de Santo Tomás de Aquino? Esto es interesante porque así como pueden ver en pantalla que estoy citando a Aristóteles en esta idea del motor inmóvil, ya el propio Aristóteles nos va a transmitir de que este motor inmóvil, y esto lo estoy tomando de Aristóteles, insisto, está en la obra de Metafísica, que si consigo digitalizar mis libros, se los voy a pasar en el grupo. Si consigo digitalizar al menos algunos fragmentos, se los voy a pasar. Pero este motor inmóvil para Aristóteles incluso remite a un principio moral. Esto es lo interesante, esto es lo que a mí me gusta mucho de Aristóteles, porque él no va a separar el mundo moral del mundo real, para que se pueda entender. Él va a entender esta armonía, Aristóteles, que va a haber entre la moralidad y la metafísica, que es allí, y esto vamos a tener una clase especial de Kant con Daniel Giges, que ya lo estoy comprometiendo porque lo veo aquí. Al final del curso voy a hacer algunas menciones respecto a su libro y algunas cuestiones que estamos trabajando. Tengan paciencia. Pero, vean este punto. ¿Por qué es importante partir desde Aristóteles y Santo Tomás? Porque si yo partiese de Kant, Kant va a establecer, acá me puede corregir el profesor sin ningún problema si me equivoco, Kant va a tomar en su primer gran obra, tuvo muchos escritos, pero su primer gran obra, que yo le reconozco que es muy metodológico y muy disciplinado, él va a negar las categorías metafísicas y cognoscibles del mundo, de Dios, del alma, les va a quitar esa categoría ontológica, porque va a reconocer que son fenómenos que no pueden ser aprendidos mediante nuestros sentidos. Entonces se escapan del fenómeno. Entonces, él en un primer momento, en su primer tratado sobre epistemología, él dice, no podemos llegar a conocer a Dios. Ahora, niega estas categorías metafísicas, pero luego cuando ingresa a la razón práctica, va a tomar a la religión como algo necesario. Para que las cosas funcionen, necesariamente vamos a tener que acudir a estos conceptos. Y esto, a algunos, insisto, ahí están quienes se ponen la remera de pro Kant y salen a defender a Kant a rajatabla, quemando lo que encuentren en el camino. Y Profe, está, perdón, sí, hay gente esperando para entrar en la sala. ahí estamos, gracias. Por eso insistimos que hay que ser puntuales. Por eso van a ver que, así como están los que defienden a Kant a ultranza, están los que los critican a ultranza. Yo lo tomo distancia en este sentido y explico por qué es importante Aristóteles, porque él sí logra entender este punto. Si yo no entiendo la metafísica de la esencia y la forma como principio actual de la esencia, me va a costar cuando ingrese al campo moral establecer un deber ser. Pensemos un ejemplo concreto, porque quizás esto suena muy abstracto y nos va a servir para entender a Dios. Si yo le dijese a Gamaliel, Gamaliel, debes ser honesto. ¿Cómo hago yo para sostener que la honestidad es una virtud? Bueno, voy a pensar en lo que es la esencia de la humanidad, lo que es la ordenación a la verdad ontológica, y en esta ordenación a la verdad ontológica voy a descubrir que en la honestidad, en el juicio verdadero, hay un valor trascendental, universal, que perfecciona a Gamaliel como ente conforme a su esencia. Entonces yo lo puedo sostener a esto, pero si yo niego el deber ser metafísico,
¿Cómo hago luego para establecer un deber ser moral? Esto es una gran discusión que hay entre los que son pro Kant y anti Kant. Por eso yo me baso en Aristóteles. Vamos a ver incluso qué nos va a decir San Anselmo, que hay siempre una idea de necesidad, porque este es el punto concreto. ¿Por qué hablamos de los atributos de Dios? Porque necesitamos hablar de Dios. Alguien va a decirme, seguramente si luego esto lo ve, supongamos, alguien que fuese ateo y que con gusto lo podemos dialogar. De hecho, yo estoy en este momento tratando de ayudar a una persona a acercarse a nuestra fe, que viene del ateísmo. Alguien diría, ¿qué diferencia hay entre un unicornio que no existe, que no puedo corroborar su existencia, que no puedo demostrar que es, y Dios? Bueno, San Anselmo va a usar el ejemplo del unicornio y va a referirse a la necesidad, porque a Dios lo referimos como existente, porque alberga todas las posibilidades, que es lo que vamos a encontrar hoy cuando vemos los atributos a continuación. Y dentro de todas las posibilidades que remiten a Dios, alberga también la virtud de lo posible en cuanto a existente. Entonces, si Dios pudiera no existir, entonces ya no sería Dios. Ahora, si este unicornio tuviera todas las posibilidades, incluida la posibilidad de la existencia, incluye la virtud de la existencia, entonces aquí estaríamos ante Dios. Por eso digo, acá estamos defendiendo la visión racional de la existencia de Dios y sus atributos. No estoy hablando concretamente del Dios cristiano revelado de Jesucristo. Ya va a haber clases especiales para eso. Es para que se entienda este proceso. Acá estamos hablando de este primer motor inmóvil con los atributos que le confieren. ¿Me siguieron hasta acá en esta introducción? ¿Estamos bien? Sí, Bueno, profesor. fantástico. Cuando no hay preguntas, porque se entiende todo o no se entiende nada. Y yo que los conozco, diré que estamos mitad y mitad si hiciéramos una encuesta acá. Pero bueno, sigamos. Ahora vamos a bajar a lo más concreto. Era importante entender esta introducción. Hablamos de Dios por necesidad, porque necesariamente debe existir para el realismo filosófico ese primer motor inmóvil que sea la causa eficiente de toda la realidad. Pensemos siempre en este punto. Alguien intente ahora darme un solo fenómeno o existencia en el cosmos, uno solo les pido, que no esté causado. Una estrella que no esté causada, una vida que no esté causada, una ventana que no esté causada, un mate fantástico que me estoy tomando que no esté causado. Todo está causado. Ahora, si todo está causado, yo puedo subsumir a la realidad entera a un todo. Yo podría a toda la existencia del cosmos subsumirlo, abstraerlo a un solo punto. Y este solo punto, visto externamente, lo voy a llamar realidad. Entonces yo puedo de manera lógica, de manera muy lógica, decir, toda realidad es causada. Ahora, toda realidad es causada. Todo lo que existe en la realidad tiene una causa. Entonces, la realidad debe tener una causa. Pero la realidad no puede ser causada a sí misma, porque nuevamente, por necesidad lógica, ningún ente es su propia causa, ningún ente se da su propia esencia. Por lo tanto, debe haber algo externo a la realidad que necesariamente le otorgue la causa, que sea la causa eficiente de la realidad. Si yo estoy diciendo que la lapicera necesariamente tiene una causa eficiente externa a sí misma, si toda la realidad yo la subsumo a un único punto, diría, bueno, yo subsumo toda la realidad a la lapicera. Necesariamente la realidad, como esta lapicera, va a encontrar una causa eficiente que sea externa a la propia realidad. ¿Se entendió el silogismo allí? Un silogismo lógico, puro y simple. Creo que es de los silogismos más fáciles que hay, porque es una regla de tres por demás sintética. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profesor. Hay una Pero, pregunta antes de pasar, así que veo dos. Primero Gamaliel que levantó la mano y luego Miquele, por favor.
Pero como dijo que no levantábamos la mano, que no ibas a Perdón, comentar el perdón, chat, perdón, perdón. disculpa. Perdón. Y no, nada, solo decía, entonces no, o sea, se podría decir sin equivocarse que Dios no es parte de la realidad, Ahí está la según lo que discusión. usted acaba de decir. No dije que no fuese parte de la realidad. Ahí tenemos que ser un poquitito cautos. Dios está en la realidad. Recuérdese por qué. Ahora lo vamos a ver, Miquel. Es muy buena tu pregunta y te la agradezco. Porque cuando hay pequeñas variaciones en los postulados, podemos caer del realismo filosófico al inmanentismo. No sé si has estado presente cuando arrancamos estas clases, las primeras clases que dimos. Estuve en la primera de metafísica, antes no. Ahí vamos. Bueno, vamos, entonces, está muy bien. Vamos a repasarlo entonces lo que es el realismo filosófico en algunas próximas clases. ¿Por qué? Recuerda siempre que Dios en nuestra relación es una relación de presencia y distancia. Yo te pregunto, Michele, porque tengo entendido que compartimos fe. Vos y Sí, yo, ¿diríamos que Dios está presente entre nosotros? sí. Vos y yo diríamos que Dios es la naturaleza, vos sos Dios, yo soy Dios, o simplemente participamos en su acto de ser. Lo segundo. Entonces, este es el punto. Está muy bien, Miquel, tu pregunta. ¿Por qué digo esto? A veces se piensa, porque yo planteo este silogismo, lo que estoy hablando acá del silogismo es estrictamente lógico. Yo estoy diciendo, hay una realidad externa, lo cual no quiere decir que Dios crea el mundo y como sostienen algunos nihilistas, tiró los dados y se fue a descansar. Dejó al mundo librado a su suerte. Muy por el contrario, sigue presente. De hecho, San Agustín lo va a mencionar. Dios está descansando mientras está obrando y está obrando mientras está descansando, porque es constante la participación de Dios en su suma perfección en la creación. Le lo voy a hacer un ejemplo más simple. Yo podría haber creado una lapicera, escrito un libro o rayado alguna hoja. Tranquilamente podría haber creado, ¿o no? Y sin embargo vas a ver que yo, supongamos que yo me dedicase a fabricar lapiceras. Yo fabrico la lapicera, pero eso no implica que la lapicera ya queda como algo totalmente enajenado y externo y fuera de mí, sino que sigue participando de mi vida. Claro, está individualizada la lapicera y yo puedo diferenciar la criatura del creador. Puedo distinguir la esencia de la lapicera de la esencia del creador. Ahora, no porque yo pueda distinguirlos, significa que ya no haya una participación, porque yo le he dado el acto de ser y el día que yo me enoje podría destruir la lapicera. Pero si yo sigo queriendo la lapicera, la cuido, la utilizo, la mantengo dentro de mi inventario. Este ejemplo muy burdo que he dado, porque sé que es muy burdo, es imposible comparar el acto de Dios con nosotros, meros mortales, es la forma en la que entendemos que Dios nos crea, y está muy bien, pero mantiene siempre una relación de presencia y distancia. No somos Dios, pero Dios está presente. Porque cuando esto vamos a verlo cuando estudiemos en profundidad. El nihilismo, que es la pura distancia, ya no hay Dios, ya no hay Dios, o la pura presencia, con Baruch Spinoza. Ahí sí, todos salimos. Bueno, seguimos. Había una pregunta de Gamaliel y luego de Apóstoles, pero no sé si me entendiste, Miquele. Sí, sí, gracias. Gracias. Gamaliel, lo escucho, por favor. Tenía que ver con lo que acaba de decir Michele, pero queda bien, queda claro. Esperemos haber sido claros, porque es un tema súper complejo y súper delicado. Estoy tratando de ser lo más responsable que puedo con lo que digo, porque entiendo que también varía mucho la identificación que cada uno tenga con su propia fe. Y más cuando empecemos a ver ciertos atributos, cuando veamos ahora en esta clase lo que es la omnisciencia, a muchos le va a hacer ruido luego el concepto de libre albedrío. Desde ya les aviso que yo sé que va a ser materia de discusión. Por eso tenemos que tomarlo con mucha paciencia y tranquilidad. Lo escucho a la cuenta de apóstoles guadalupanos. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Felipe de Jesús. Bueno, nada más comentar que yo he escuchado que Dios, bueno, Dios no existe, sino que Dios es. Entonces, eh, porque lo que existe, pues es lo que precisamente Dios creó. Entonces, ahorita que comenta nuestro compañero
que si Dios es parte de la realidad, yo creo que pues Dios no sería parte de la realidad existente de este universo, ¿no? Sino Es que está fuera de él, es el creador, pero no es parte de esta realidad, o sea, no existen como existen las cosas, pues. bien, entiendo la inquietud y está bien. Si hacemos una precisión, insisto, estoy tratando de igualar, porque acá hay gente que viene de distintos niveles de estudios, de formación. Tenemos desde Daniel Sigue, que es doctor en filosofía, hasta yo, que soy un neófito en la vida. Entonces estoy tratando como de igualar. Si fuésemos muy precisos, diríamos, Dios no existe, Dios es. Ahora, Dios es, pero participa activamente en el acto de creación. Porque si no estuviera en comunicación, no podemos considerar luego como católicos, digo en el caso nuestro como católicos, no podemos considerar lo que es la providencia divina. Si estuviese completamente separado de la existencia, si hubiese una separación total y absoluta, no sería posible la comunicación. ¿Qué pasa cuando alguien separa los conceptos metafísicos de los físicos? Recuerden lo que sucedió con Descartes. ¿Cómo fue que Descartes llegó en un momento? Porque claro, la teoría era fantástica. La res extensa y la res cogitans. Era una teoría que yo lo digo a Descartes y a mí me encanta leerlo. Era una teoría fascinante. El tema es, ¿y cómo se comunica? ¿Cómo se comunica el alma humana con esta máquina viviente? Porque si estamos hablando de algo que es pura y exclusivamente cogitans, ¿cómo logro esa comunicación con lo que es pura y exclusivamente extensa? Entonces se empieza a trabajar una teoría del hipotálamo y que pareciera que el alma se introduce en el hipotálamo y de ahí irradia las ideas a través de la sangre. O sea, hay que leer a Descartes en profundidad, no hay que quedarse solamente con el discurso de método. Digo, seamos siempre prudentes porque yo al menos insisto, esto es muy discutido. Acá si llega a venir, acá tenemos 5 teólogos y después se ve que hay 5 teorías distintas. Yo estoy tratando de sintetizar los puntos esenciales. Como punto esencial, yo le diría, y necesariamente Dios es causa eficiente de toda la realidad, pero no se ha desentendido de la creación. Si no, no hubiese entregado a su Hijo para la redención de los pecados. Entonces, esto es lo que yo sí intento retransmitir. Sí, Benjamín, si no, nos vamos a quedar sin ver el resto de los atributos. Sí, Benjamín. Sí, una pregunta rápida. Es sobre cuando se menciona que el realismo se fundamenta o parte de las nociones de presencia y distancia. Ahora me estaba preguntando, o sea, entiendo estos conceptos, pero dentro de un contexto material en el que veo la presencia de un cuerpo e identifico la distancia de ese cuerpo respecto a otro. Pero cuando pienso en la presencia y la distancia de Dios, en el que no sé si, bueno, supongo que no tiene un cuerpo material. No lo puede Entonces, tener. ¿cómo puedo entender esa presencia y esa distancia? Verlo desde el punto de vista inmaterial. De alguna pregunta, Benjamín. ¿Vos considerás que en vos existe, además de tu cuerpo, tu forma, llámese el alma, el ánima? Sí, sí, sí. Bien, entonces consideré que hay un aspecto inmaterial en tu existencia. Ajá, El alma es justo. Ajá. subsistente. Ujú. Bien, ¿cuál es la primera causa eficiente de tu alma? La primera causa eficiente de mi alma. ¿Quién crea el alma? Pues solo podría pensar que en Dios, ¿no? Yo también pensaría lo mismo que vos y estaría muy de acuerdo. Ajá. Ajá, o sea que tu alma y nuestra alma encuentran una primera causa eficiente en Dios. Y está muy bien. Ahora, ¿tu alma es Dios? No, no. O sea que tu alma parte de Dios y espera volverse a encontrar en Dios para su gloria eterna. Ujú, O sea que a ok. vos te gustaría estar presente ante Dios. Te hago una pregunta. ¿Vos sos católico? Sí, sí, sí. Bien, quizás como católico esto incluso resulta hasta más fácil de entender. ¿Alguna vez has asistido a lo que es la adoración del Santísimo o a la comunión o la Eucaristía? Sí, sí. ¿Está presente o no está presente en tu fe
allí Dios, Sí, sí, sí. pero no sos Dios vos. O sea, vos podés Claro, no. tu Ujú. individualidad, tu esencia de Dios. Esta es la relación de presencia y distancia con todos. Lo puedes aplicar al mundo, al cosmos, al hombre. Ante todo vas a ver que hay algo que los mantiene presentes, como si vos amases a alguien. Yo siempre lo digo con el ejemplo de mi esposa y mis hijas. Están presentes en mí, constantemente están presentes en mis pensamientos y mis oraciones, en mi amor, pero hay una distancia. Yo sé que no viven en función mía. Yo sé que no son parte de mí en cuanto compuesto, sino que están individuales. Ya vamos allá de ese punto. Sí, Mijail, porque se nos va a pasar tengo por lo menos 10 diapositivas y todavía no hemos pasado a la tercera. Sí, Mijail. Bueno, por lo menos con lo que acabamos de decir, que Dios influye en la realidad, más no está dentro de nuestra realidad, es porque tenemos que hablar sobre el tema de la esencia de Él, porque la realidad o el universo está compuesto de tres cosas, de materia, de tiempo y de espacio. En cambio, el creador no puede estar ni dentro del tiempo, ni dentro del espacio, ni dentro de la materia. Por lo tanto, o sea, tiene que ser algo que sea subsistente, que esté por fuera de eso. Entonces, obviamente, Dios, al crear estas cosas, al crear el universo, Él está fuera, pero Él, por ser omnipotente, tiene la capacidad de entrar y de participar con nosotros. Tanto así que sí consigue un cuerpo físico que es el de Jesús. Bueno, hay algunas cuestiones a considerar, insisto. Pasa que este es el gran problema. Bien, el gran problema es que nos quedan 10 minutos, así que recuerden que por el mismo link vamos a entrar apenas se corte la sala. O sea, ya tengo un gran problema. Les pido un poquitito de paciencia en esta clase porque no voy a llegar a desarrollar todo. Segundo, recuerden que estamos intentando sintetizar ciertos aspectos teológicos. Porque de hecho, acá ya hay una diferencia. Yo, por ejemplo, ahí yo tomaría cierta distancia. Lo que es la categoría de tiempo y espacio, para Kant van a ser juicios a priori. Y para ciertos fisicalistas tienen su propia categoría ontológica, tanto el espacio como el tiempo. Diego, no. Entonces, ¿qué pasa? Otra cuestión. Dios no es que entra y sale. Eso también es una cuestión que yo quiero ser muy preciso. No es que Dios está entrando y saliendo, como dejo que mis hijas jueguen en la habitación cuando escucho un grito porque uno le pegó a otro, que esto me pasa a veces. Digo, ¿qué pasó acá? Abro la puerta de Inés, ¿qué le hiciste a Sara? Entonces entro, las reto, me dice Inés, bueno, me voy a portar bien, listo, vuelvo a dejarlas. Porque la presencia de Dios por su propia esencia es constante. A tal punto que, y para que se pueda entender, si Dios dejara de amar algo, le quitaría el acto de ser. Ya no sería. Entonces todo lo que es constantemente y es en participación de Dios. Por eso una vez que hasta el ser más despreciable tiene en algún punto de su ente un grado mínimo de belleza, de bondad o de verdad. Recuerden clase de metafísica. Si Dios se retirase, si se retirase absolutamente, se retiraría con todos sus atributos. Y si se retira con todos sus atributos porque no puede escindirse, porque es perfectamente simple, se retiraría también con lo que es la expansión de su bien. Entonces, si Dios se retirase, algo dejaría de ser en el cosmos. Algo dejaría de ser, pero nada deja de ser. En el sentido metafísico, hay cambios, pero piensen, por ejemplo, en un alma condenada. ¿Por qué el alma es condenada? ¿Por qué el alma es a la eternidad condenada? No le quita nunca el acto de ser. Sigue siendo. No más que ya vamos a llegar cuando expliquemos la tesis respecto al mal. Sigue siendo simplemente que ha tomado la decisión de no ser en presencia de Dios. Y Dios ha respetado esa libertad. Ya vamos a llegar. Por eso le pido que sea un poquito paciente. Miren, quedan 6 minutos y no avancé todavía de las 15 diapositivas, no llegué ni a la tercera. Le pido un poquitito de paciencia, por favor. Yo entiendo que igualmente que estos temas son complejos, porque claro, cada uno desde su fe va a querer decir, claro, mi fe me enseñó esto, yo aprendí esto, estoy tratando de sintetizar, y es más, estoy tratando de ni siquiera emitir juicios de lo que dice la Iglesia Católica, lo que dicen los ortodoxos o lo que dicen los evangélicos, sino lo que dice la filosofía en general respecto a este primer motor inmóvil. Es para que entendamos esto y para que no mezclemos por ahí algunos tantos. Bueno, sigamos. Dios es, en primer lugar, necesario, ya que tengo mis apuntes, y libre. Necesario y libre. No sé si hay alguna pregunta porque Mijael dejó la mano levantada. No sé si hay alguna pregunta allí o no. Si no, seguimos. Bien.
tenemos que decir que Dios se ama necesariamente a sí mismo y a las cosas distintas de sí, libremente. ¿Qué significa esto? Necesariamente Dios se ama a sí mismo, porque está inscrito en su naturaleza, entiéndase, en su esencia. Necesariamente Dios se ama a sí mismo, porque es el sumo bien, la suma belleza, la suma verdad. Es la verdad, es el bien, es la belleza. Entonces, necesariamente, como estamos hablando, recuérdese que dentro de lo que es la teodicea, dentro de lo que es la teodicea, uno cuando explica racionalmente a Dios, uno llega a la conclusión de que Dios está dotado de inteligencia y voluntad. Recuérdese ese punto. No se puede concebir a un Dios que sea pura voluntad. ¿Qué sucedió cuando se concibió a Dios como pura voluntad? Ya empieza este proceso con Guillermo de Ockham, que luego va a tomar en algún punto Baruch Spinoza, que se va a terminar de profundizar ya en una visión secular y atea con Schopenhauer, y se va a perfeccionar con Nietzsche. Entonces, desconocer la inteligencia como este logos ordenador en Dios, que no es solamente un logos ordenador, es un logo creador. Quiero ser preciso, porque si no queda como una suerte de demiurgo platónico. No quiero caer en ese error, pero es para que se entienda este punto. Como Dios es sumamente inteligente, recuerden la clase de antropología. ¿Hacia dónde se orienta la inteligencia? La verdad. Exactamente. Cuando uno conoce la verdad absoluta, la voluntad, ¿hacia dónde se orienta? Por la propia naturaleza de lo que es la voluntad. Hacia el bien. ¿Se acuerdan cuando vimos antropología? Esta facultad. Ahora, si Dios es la suma inteligencia y la suma voluntad, necesariamente al conocerse a sí mismo, su voluntad va a quererse a sí mismo, va a amarse a sí mismo, necesariamente. Ahora, esto no implica que necesariamente deba amar a todo lo que se extiende de sí, sino que libremente va a amar a aquello que es inferior a sí. Porque Dios es lo superior, para que se entienda este punto. Dios es lo superior, no hay nada por sobre él. Esta es una analogía muy burda, pero es la forma en la que se va a entender. Dios es superior a él. Hasta acá o sea, Dios es lo superior. Hasta acá me siguen, ¿o no? Yo como soy un ser finito, cuando contemple la visión beatífica, si Dios quisiera algún día llego al cielo con todas mis hijas y con mi esposa, llegamos al cielo todos, al conocer lo más perfecto, mi voluntad se va a orientar a él. Entonces, aunque yo siga siendo libre, ya no pecaría en tanto que he conocido lo más perfecto en Dios. Entonces, al ordenar mi inteligencia, mi voluntad se ordena necesariamente. Ahora, yo puedo amar a Dios y necesariamente lo voy a amar cuando tenga su conocimiento, porque es superior a mí. Necesariamente yo voy a amar a Dios, necesariamente, porque mi inteligencia lo conoció. Pero no se sigue de que necesariamente yo deba amar a un ser inferior, como que yo necesariamente deba amar a una vaca o un perro. Fue parte del debate que tuve con un vegano recientemente. No se sigue que necesariamente yo ame a un inferior, aunque podría libremente amar a un ser inferior, en el grado de jerarquía tomista. Recuerden, estamos hablando de jerarquías tomistas acá, ¿no? Entonces, con esta lógica, Dios necesariamente se va a amar a sí mismo y libremente va a amar a los que de él dependen. Libremente, no por necesidad. No hay un factor externo condicionante que obligue a Dios a amarnos, sino que él libre y voluntariamente decidió amarnos. ¿Se entendió este punto? Porque si se entendió este punto, el resto va a ser un poco más accesible. ¿Vamos bien hasta acá? Pero qué luces que son los chicos hoy, están todos afiladísimos. Sí, Se ve que les está. no, se ve que les interesó el tema. Yo por eso les dije que íbamos a ampliar las clases de teología porque me doy cuenta que interesa y que generan debates lindos. Por ejemplo, con el de Mijail o con Gamaliel se pueden hacer debates muy interesantes e intercambios muy sanos para ver distintas perspectivas.
Sigamos, porque me queda un minuto. Bueno, mire, me queda un minuto y acá viene lo más difícil de explicar, que es la omnipotencia. Así que, ¿tienen alguna duda para que podamos comenzar la siguiente clase, el siguiente módulo? Es por el mismo link, les recuerdo, es por el mismo link. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Bueno, Sí, muy bien. sí, Gamaliel, lo escucho. No, nada más, profe, si la clase esta no va a quedar grabada, me gustaría que repitiera el concepto anterior, porque me parece que responde una de las preguntas más comunes que al menos a mí me hacen todo el tiempo, de cómo sabemos que en el cielo ya no vamos a desobedecer a Dios y apartarnos de Él. Y me parece que lo que justo lo explicó usted, pero me gustaría que lo repitiera, si es que no va a quedar grabada la clase, si no, si la va a subir, nos vamos. La vamos a subir, así que Ok, entonces vámonos. E igualmente, Gamaliel, está muy bien su inquietud, la vamos a subir a la clase, la voy a editar porque la voy a hacer un solo video como la vez pasada, que creo que fue más didáctico para todos. Igualmente vamos a seguir profundizando luego, o sea, no se preocupe que no va a acabar acá la clase esta de teología, vamos a seguir profundizando. Es una gran inquietud, le digo, ¿sabe por qué, Gamaliel? Porque es la gran pregunta que yo he vuelto loco a los sacerdotes. Yo a los sacerdotes los he vuelto loco con esto, les he dicho, a ver, padre, explíqueme. Adán y Eva fueron creados sin pecado original. Yo entiendo que yo pueda pecar porque vengo con ese pecado de base, digamos. Adán y Eva son creados sin pecado original y pecan. ¿Qué impediría que en la resurrección de la carne y la vida perdurable, cuando ya estamos limpios de pecado, volviéramos a pecar? ¿Cuál sería el impedimento? Si seguimos siendo libres, de hecho en el cielo seguimos siendo libres, no perdemos, porque la libertad, recuerden que es un atributo inherente a nuestra alma. Se no puede separar el alma de la libertad, porque dejaría de ser alma, alma racional, ¿se entiende? Perderíamos esta facultad racional. Entonces, esta es una gran pregunta teológica que usted hace, Gamaliel, y es muy interesante. La respuesta, y para escucharlo, Daniel, es esta. Ante la visión beatífica plena, porque Adán y Eva no tenían visión beatífica plena, tenían conocimiento de Dios. Como ustedes aquí, pueden conocer algo de Dios, pero no es que lo conocen a Dios. Conocen algunos atributos dentro de nuestras limitaciones. Pero cuando ya la inteligencia conoce absoluta y plenamente todo, necesariamente al ordenarse hacia la verdad de la inteligencia, la voluntad no puede querer otra cosa que bien. Recuérdese, la voluntad siempre quiere su bien, necesariamente. Incluso el ladrón que sale a robar, ¿qué es lo que quiere? Su bien. Si no, no lo haría. Lo cual no quiere decir que haya un ordenamiento hacia el bien ontológico supremo. Cuando se conozca el bien ontológico supremo, que es Dios, la voluntad va a querer necesariamente a Dios y ya no podría apartarse. ¿Me entendió, Gamaliel? ¿Sí? Gracias, gracias, profesor. Daniel, ¿lo quiere escuchar? Así ya seguimos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? No, nada más una aclaración. El término teodicea, el significado literal es justificación de Dios. Porque no solo se trata del tema de las pruebas, porque eso la teología también lo plantea, sino justificación de Dios ante la presencia del mal en el mundo, ¿no? Por lo menos esa es la definición que da Leibniz, por ejemplo, ¿no? Solo una aclaración terminológica, ¿sí? Nada más. Y está fantástico, de hecho sí, es así. Y vamos a hablar sobre ese punto también. Y no solamente la justificación de Dios, sino también el problema del mal. Si hay tiempo lo vamos a ver en esta clase. Le agradezco muchísimo, doctor, la aclaración tan pertinente y tan sabia. Pues se No, tienen que por ir a lo favor. que sabe, no tienen que ir directamente a Daniel, ¿no? Directamente. Bueno, seguimos entonces con omnipotencia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, inquietudes? ¿Estamos bien hasta aquí? Bien. Vamos a hablar del atributo más complejo que hay en Dios en este punto, que es la omnipotencia. Porque de la omnipotencia se va a derivar un gran dilema, el dilema de Epicúreo, el problema del mal. Recuérdese cuando se dice, si Dios es omnipotente, ¿qué le impide evitar el mal? Bueno, respecto al mal, ya lo voy a profundizar. Ya hay, por cierto, en mi canal un Conserva Random, ya lo pasé al grupo, le dije que era material obligatorio, igual que ciertos libros que le he ido pasando. Ese video, le dije, es obligatorio, porque es una conferencia especial del padre Cristian, que se tomó una molestia muy grande en preparar esa clase para que esté al acceso de todos. Y está explicado con peras y manzanitas para que
Todos lo pueden entender. Pero vamos a hablar de la omnipotencia. La omnipotencia es el poder de Dios para realizar cualquier cosa. Y acá donde yo hago una aclaración. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el mal? Que yo les dije, mal es privación del bien debido. Y les dije, yo no quiero que mis alumnos digan que es ausencia de bien como se lee en Google. Porque la ausencia del bien no aporta absolutamente nada. Siempre doy el ejemplo, mis hijas nacieron sin alas de pajaritos. Y no por eso digo, hay un mal en mis hijas porque hay una ausencia. Porque para el pajarito, las alas son un bien. Ahora, ¿qué problema si mis hijos hubiesen nacido con 2 alas de murciélago? O sea, salvo que seamos Batman, tendríamos un inconveniente. El poder de Dios para realizar cualquier cosa no tiene que ser intrínsecamente imposible. Por eso cuando se habla de la omnipotencia, van a ver que comúnmente se dice, bueno, pero si Dios fuese tan poderoso, podría crear una piedra que ni él mismo pudiera levantar. Entonces dirían, si no puede crear una piedra tan pesada, no es tan poderoso. Ahora, si crea una piedra tan pesada y no la puede levantar, tampoco es tan poderoso. Eso es similar a decir, vas a crear un círculo cuadrado. Porque Dios en su inteligencia y en su voluntad, dentro de este poder, puede hacerlo todo, pero todo aquello que sea posible de hacer conforme su esencia. Entonces, si algo contraría la verdad y la lógica, es imposible. No es más que simplemente un juego propio del lenguaje. Entonces, cuando hablamos de la omnipotencia divina, estamos hablando necesariamente que en el obrar divino hay una participación de este atributo propio de su voluntad. Entonces, hay un dominio ilimitado de esta jurisdicción divina en el cual se observa que Dios todo lo puede hacer y en esta realización se materializa y concretiza esta facultad en él. ¿Por qué? Porque él no puede ser impotente, todo lo puede. Ahora, que todo lo pueda no implica que todo lo quiera, que son conceptos distintos. De allí van a ver, nuevamente les pido cuando vean y repasen para la semana que viene, ¿quién vio el video que les pasé que les dije que era obligatorio? De por qué Dios permite el mal. Gracias, Miquel. Vuelvan a ver, yo se las voy a volver a pasar. Tienen que verlo. Aunque alguien no sea Yo ya lo católico. vi. ¿Eh? Yo sí lo vi. Yo lo Bueno, vi. les agradezco, porque yo sé que algunos quizás digan, ah, no, porque hay un cura. Yo les pido la humildad de que lo puedan ver, porque no se habla precisamente de la religión católica, si bien la exposición la da un sacerdote, vean lo que el sacerdote quien la da es, junto a este humilde servidor, también docente en la carrera de filosofía, que por cierto, un aviso, nuestro querido doctor Daniel Siegel se va a incorporar también como docente a IEX, así que estamos muy felices allí. Vean como docente de filosofía. Que Dios, que Dios pueda permitir algo conforme a su voluntad, no le quita la omnipotencia. Sí es importante esto, sobre todo para cuando entren a un debate serio. La omnipotencia divina no implica la posibilidad de crear aquello que es imposible, porque un atributo de Dios es la verdad, que es sumamente verdadero. Lo imposible contraría la lógica, contraría la verdad. Es como que yo dijese, decime una mentira verdadera, o dame un círculo cuadrado, o dame un ser que no sea. Recuerden cuál es el primer principio lógico sobre el cual parte todo conocimiento. El principio no contradictorio. Nada puede ser y no ser simultáneamente en el mismo sentido de las cosas. ¿Me siguen hasta acá? ¿Entendieron lo que es la omnipotencia divina? Porque la omnipotencia implica este poder de, incluso es la lógica, quien puede lo más, puede lo menos. ¿Qué es más perfecto? ¿La forma o la materia? Cuando vemos por qué Dios necesariamente es inmaterial. Alguien diría, ¿cómo puede un ser infinito crear algo finito? Esto pareciera que es la primera pregunta que a muchos les surge. Y es lógico, quien puede lo más, puede lo menos. Si Dios, eterno,
omnipresente, omnisciente, omnipoderoso, si Dios puede crear un ángel que es infinito en su forma, ¿por qué no podría crear la materia que es principio de cambio, que es más imperfecto? Hay una pregunta de María Desi, la escucho, por favor. Hola, buen día. Ahí cuando dice intrínsecamente imposible, se me venía el pasaje bíblico que dice que para Dios no hay imposibles o nada es imposible según la traducción, ¿no? Y sería totalmente acorde. O sea, lo que yo quería afirmar es eso, que no hay contradicción entre lo que está escrito y lo que está explicando. Te agradezco, María, el aporte, porque es lo que estamos intentando, que cada uno pueda, desde su fe, he tratado de ser muy responsable de nunca mezclar lo que yo creo como católico a lo que aquí estamos dando desde la filosofía. He intentado, a veces sé que somos humanos y nos podemos equivocar, pero sí me gusta este ejercicio que nos plantea María Desi, que lo pueden plantear todos aquí también. De acuerdo a sus propias convicciones, de acuerdo a su fe, si ven que hay o no hay compatibilidad de lo que estamos tratando de explicar desde la filosofía. Esto sí creo que es un ejercicio interesante. Para Dios no hay imposible. Y alguien diría, bueno, pero entonces, ¿para Dios sería posible entonces hacer un círculo cuadrado? No, porque eso contraría las propias esencias, naturalezas, la propia lógica de Dios. O sea, eso es un juego del lenguaje. Nada que sea intrínsecamente imposible. Es decir, nada que atente al principio no contradictorio, que es el primer principio de la lógica en un Dios que es sumamente verdadero. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo lo que es la omnipotencia divina? Me interesaba resaltar ese atributo sobre todo. Bueno, algo que no sé si han logrado ver en la pantalla que estoy compartiendo, que en todas las diapositivas que vienen está siempre puesto el mismo cartelito arriba. Tiene una razón de ser. ¿Quién me ayuda a leerlo? Yo, Sí, perfecciones que manifiestan su esencia, sus atributos son él mismo. muy bien. ¿Quién se anima a explicarlo a esto? Porque esto esto se me pasó. Entonces, como me olvidé de explicarlo yo, lo van a tener que explicar ustedes mismos. ¿Quién se anima a explicar esto que está escrito? En todos los atributos van a ver que está siempre este cartel acá arriba. Estamos hablando de los atributos de Dios. Pensemos siempre en esto de lo que es esencial y accidental. ¿Quién se anima? Bueno, Ay, igual y lo comento brevemente. O sea, recuerdo algo así como entendiendo que Dios es infinito, aquellos atributos que se le adjudiquen tienen que ser infinitamente esos atributos. Entonces, por eso se puede entender que Dios sería el atributo que se le refiere, ¿no? Va para ese lado. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguno más? Y pasamos. A ver, Juan Pedro. Es, es como Cabal. decir Dios es amor, Dios es bondad, Dios es santidad y Dios es benignidad. O sea, no puede ser o sea, no se puede separar de él porque él es eso. Va para ese lado. A ver, el último, porque si no nos quedamos ya sin tiempo. Pues nada, o sea, yo, algo similar que están comentando, para mí esos atributos yo los interpreto como los dones que podemos recibir y percibir de la esencia de Dios, cómo podemos ir construyendo, percibiendo esa esencia que es Dios a través de los Bien, dones que nos da. bien. ¿Y quién más? A ver. Yo lo Itzel. vería por el lado de la forma pura, ¿no? Ahí va Si Dios es queriendo. forma pura, no puede ser más que un conjunto de atributos esenciales. Él es sus atributos, porque no hay materia, no hay potencialidad. Eh, no Es sé un si va por poquito, ahí. doctor, pero está muy bien, está perfecto. Ahí va queriendo. Sí, Itzel, te veo cambiando. Está muy bien, doctor. Ese es el punto. Itzel. hola. Sí, más, más o menos por ahí va. Es 100% bondad, 100% santidad. O sea, cuando estábamos con la metafísica hablábamos de grados, ¿no?
que podíamos tener un grado de maldad, un grado de bondad, un grado de... Entonces yo entiendo que estos atributos lo que quiere decir es que él es 100% todo eso, ¿no? Eso Bien, entiendo yo. están muy bien todos. Están todos Tiene que muy ver bien. con, Pero, con el podemos- un. sí, Cuando hablamos de igual de la metafísica, hablamos de que todo ente es unum y podríamos decir que todos esos atributos es parte de la unidad misma de Dios, ahí me el gustó. unum. Ahí era el punto. Están todos muy bien, le digo, están todos muy bien. Solamente que digo, en este, sí, apóstoles, pues se nos va a ir el tiempo de vuelta. Ah, sí, perdón. Bueno, nada más comentar que pues yo no podría en todo caso hacer algo que sería imperfecto poder hacer algo que lo dañara, por ejemplo, y entonces ya no sería Dios perfecto, o ya no sería pleno, ¿no? Si hiciera algo que lo dañara. Bueno, ahí vamos a llegar más adelante. Espérenme, vamos por parte. Necesito explicar esto, porque se me pasó que era un tema fundamental. Cuando hablamos de los atributos de Dios, están todos muy bien lo que han dicho, que es sumamente bueno, que es sumamente bello. Pero les dije, interpretemos el cartel. Esto es muy importante cuando les toca un examen en la vida, para el trabajo, para dar clases, para tomar clases, para hablar con sus novios o sus novias. Nunca interpreten más allá de lo que se le está diciendo porque es infinita las posibilidades. Entonces, súmanse siempre a la consigna. Esto es un ejercicio que soy siempre a mis alumnos. Se dice, perfecciones que manifiestan su esencia, sus atributos son el mismo. Primero, cuando hablamos de los atributos son perfecciones que manifiestan su esencia. Entonces, yo, por ejemplo, miren, ¿pueden ver la lapicera ahora en cámara? A ver, tiene un capuchón blanco, pero esencialmente, ¿cuál es el color? Esencialmente, ¿cuál es su color, digamos? O diré, bueno, azul. Entonces, Azul. claro, azul. Miren, es azul. Azul. Bien, pantalla, es azul, rápidamente. Ahora, entonces, yo como estoy viendo la lapicera, puedo empezar a ver perfecciones, que es decir, aquello que ya está en acto de la lapicera. Entonces yo digo, en acto, la lapicera la estoy sosteniendo, tiene color azul, en acto la lapicera está existiendo, digamos, la lapicera está haciendo en este momento, manifiestan lo que es. Entonces puedo ir conociendo algo de la lapicera, que tiene por finalidad escribir, que ya tiene varios usos, puedo ir viendo cosas. Ahora, la cuestión con Dios es otro punto. Y pensemos lo siguiente. Estoy viendo acá en cámara a Susana Davanzo. ¿La pueden ver a nuestra compañera aquí en cámara? ¿El resto? O María Desi, vamos a tomar dos ejemplos acá. Sí, la están viendo. ¿La pueden ver o no? Por ejemplo, ¿podemos decir que son atributos de ellas el ser buena persona? Yo diría sí, son buenísimas personas. ¿Podríamos decir que es un atributo de Daniel Siegel su inteligencia? Sí, diríamos, claro, es un atributo de Daniel Siegel. Y él se va a ir manifestando a través de su inteligencia, o María Desi y Susana Avanzo a través de su bondad. No estoy diciendo que ella no sea inteligente, al contrario, son infinitas veces más inteligentes que uno, pero para que se entienda. Ahora, ¿yo puedo separar la esencia de María Desi de la bondad o la inteligencia de Daniel Siegel de su inteligencia? Sí. ¿Por qué? Porque Daniel podría hacer un ejercicio menor de su acto intelectivo, o María Desi o Susana Avanzo podrían hacer actos malos. Entonces, yo puedo separar en algún momento los atributos por los cuales conozco a la persona de la persona. Puedo separar. Sin embargo, yo no puedo separar el bien de Dios, porque Dios es el bien mismo. Entonces, es esencial ese acto dentro de Dios. No es posible porque yo puedo conocer a una persona mala. Entonces, puedo separar lo que es la bondad, por un lado, del ejercicio que haga el ser humano. Sin embargo, fíjense en una característica. Yo no podría separar el ser humano de su propio acto de ser, porque si no, ya no sería. En ese sentido, yo no puedo separar los atributos de Dios de Dios. No puedo decir, Dios es bueno en el sentido de que la bondad por un lado, Dios por otro, sino que la bondad es intrínseca y necesaria dentro de la propia esencia divina y se manifiesta. Entonces yo conozco la manifestación
Y eso me lleva a conocer ciertas partes de Dios, cierto, no es ni el 0,001% para que se sepa. Sí, Gilberto, lo escucho. Profesor, yo tengo una pregunta. O sea, es que, pues, Aristóteles utiliza el término de sustancia formal y sustancia individual, que sustancia formal es la esencia plena, entonces se podría decir que Dios es la sustancia formal aplicada en las sustancias individuales que somos nosotros. No, yo no estaría tan de acuerdo en ese punto. Dije, yo soy más tomista que aristotélico, en primer lugar. Y Y en usted cómo me... segundo, Dios O no sea, sí, sería yo quiero... sustancial porque no es compuesto. Ok, ok, muy bien. No sé si queda claro. Dios no es compuesto, porque cuando hablamos de sustancia es materia y forma. Ahora, la forma, recuerden que tenemos la forma que es la forma esencial, ejemplo concreto, la humanidad, y la forma individual. Gilberto Guerra, Daniel Siegel, Michele, Susana, Santiago. Allí está individualizado. Y la forma esencial es pertenecemos al género humano. Ahora, en esta pertenencia, al ser seres sustanciales, estamos compuestos. Ya vamos a ver la tripulación, pero no se adelanten porque nos vamos a quedar sin ver los atributos en este sentido. Y no se va a entender tampoco porque nos vamos a ir desviando, pero la sustancia implica siempre materia y forma. Dios no está compuesto, Dios es absolutamente simple. Si me esperan un segundo, llegamos. Pero les pido un poquitito de paciencia. Yo sé que ahora es como que queremos conocer a Dios en una clase de 1 hora y esto lleva una vida y nunca lo llegamos a conocer. Si tengamos siempre este freno de mano que a mí también me pasaba cuando era alumno, los volvía locos los profesores. Así que ahora me estoy dando cuenta de lo que he sido yo como alumno también. Dios castigue y no muestre el lazo, dicen por ahí. Bueno, sigamos con los atributos. Entonces, estamos viendo Dios es bondad, santidad y benignidad. ¿Qué significa que Dios es? Dios es bondad, Dios es santidad y Dios es benignidad. En primer lugar, Dios es bueno por naturaleza y por lo tanto corresponde a su voluntad el amarse a sí mismo, porque es la suma bondad y Él es la bondad y de esa bondad participa todo lo creado. Por eso en todo lo que existe hay un grado mínimo ontológico de bondad, en todo lo que existe. Por más que a veces nos cueste comprender algunos misterios, pero porque emanan de Dios. Que luego haya una causa deficiente en ese ser es una discusión que vamos a ver en la siguiente clase. Porque alguien me diría rápidamente qué sucede con los demonios. ¿El demonio existe o no existe? Y si existe, ¿quién le da el Sí, acto sí de ser? existe. ¿Quién le da el acto de ser? ¿O puede un ente darse su propio acto de ser? No, Entonces, ahora, ¿hay una deficiencia en la naturaleza, sí o no? Claro que la hay, pero claro. alejadísimo de Dios, en las antípodas. Pero, insisto una vez más, van a ver que no dejan de responder a una lógica de criatura. Por eso una criatura nunca podría vencer al creador. Por eso lo finito nunca podría superar lo infinito. Ya vamos a llegar en la siguiente clase, porque sé que el tema más complejo es ese, entender justamente, por eso vamos a hacer una clase especial de demonología, porque no se, sé que el tema más difícil de comprender para muchos es este. Luego, está el atributo de la santidad. ¿Por qué? Porque así como hay algo que es bueno por naturaleza, a partir de esta bondad ontológica, yo puedo derivar lo que es la bondad moral. Nuevamente, el conflicto que se estableció con Kant respecto a esta metafísica. La santidad implica esta bondad moral esencial. Es decir, Dios es fiel en pensamiento y en obra. Si bien se habla de santidad como aquello que pertenece al cielo, lo que estamos hablando aquí es que en esta esencia tan pura de Dios reside la bondad moral, que es el deber ser máximo de todo ente racional que quiera aspirar a su participación. Pero es tan bondadoso Dios en su esencia que participa del atributo de la benignidad, que es el obrar el bien a los demás. Entonces, Dios es bueno por esencia. Todo lo que Dios crea participa de esta esencia en distintos grados. Esto es la cuarta vía atomista. Acá estoy entrando de lleno a la cuarta vía atomista. Hay grados. Entonces, yo tengo una creación y yo puedo ver que hay una obra de arte que es más o menos bella. Hay una persona que es más o menos buena. Hay un juicio que es más o menos verdadero.
Pero la bondad, la belleza y la verdad van a ser siempre participaciones de aquello que esencialmente ya era. Y porque ya era en tanto ser, es que luego lo que comienza a ser toma parte de esta esencia. ¿Se entiende hasta aquí por qué hablamos de la benignidad en Dios en cuanto a lograr el bien a los demás, que es la participación de la criatura en su bien? ¿Cómo puedo? Quizás esto lo van a entender. Recuerden siempre esta lógica de la realidad y su causa eficiente. Para que algo sea bello es porque previamente existía la belleza como trascendental. Y luego todo lo que empieza a ser puede participar y ser más o menos bello, pero va a ser más o menos bello o más o menos bueno o más o menos verdadero si ese ente tiene una mayor o menor participación en aquel trascendental de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Quizás así se entiende mejor. ¿Me siguen hasta aquí? Fantástico. Si logré darme a entender con eso, yo tengo la semana hecha. Me voy feliz esta noche a dormir. Sí, María Desi. Se podría decir entonces que las criaturas poseen los atributos de Dios en las medidas de la causa, digamos. Si es deficiente, lo tienen en menor grado, y si es eficiente, lo tienen, o tienden al eficiente, lo tienen en mayor grado. Sí, está muy bien. Igual, cuidado, porque si es deficiente, ya no es de Dios. Ah, ok. Esto es Ok, cuando ok. veamos el mal en profundidad. El mal, recuerden que tiene causa deficiente. No puede, ¿por qué? Porque el mal es privación. Y el mal, en tanto privación, carece de ontología, porque es privativo. Entonces, cuando algo es privativo, no tiene causa eficiente, sino deficiente, porque lo que está haciendo es privar, y estoy hablando de metafísica, ¿eh? No vayan a comparar Sí, sí. esto con el marmolero que le está dando forma al mármol, porque ya son cosas distintas, sino que en la privación lo que hay es una merma en el acto de ser, o mejor dicho, en los atributos de este acto de ser. Por eso van a ver que en la mentira, en la deshonestidad, en el engaño, en la violencia, hay siempre privaciones, como la muerte misma es una privación de la vida. En esta privación lo que hay una causa deficiente. ¿Por qué? Porque lo que tiene acto de ser es la vida, es la vista, es el calor, es la luz. La causa deficiente es lo que me va privando. Por eso no hay una existencia real, ¿se entiende?, de estas privaciones, sino Tal que vez yo opera lo sobre lo que ya confundí. es. La causa deficiente opera sobre lo que ya es, y lo que ya es lo que tiene causa eficiente. ¿Me Tal siguen vez hasta yo aquí? confundí el término por degradación. ¿Puede haber mayor o menor grado de participación? Sí. Ahí está. Y claro que puede haber degradación. Nuestra alma se puede degradar como las bestias. Esto lo explica Santo Tomás de Aquino cuando hemos visto las virtudes y los vicios. Va a haber degradación, pero no privación en el término estricto. Nadie puede renunciar a su propia alma. No va a haber una privación en el término más estricto, sino degradación. Y ese término me gustó mucho, María. Sí, te escucho, Itzel. Ay, a lo mejor ya me voy a volver a desviar un poquito, pero cuando hablamos o sea, estoy pensando en el término de justicia, ¿no? De que Dios es justo. Entonces, esto me ayuda un poquito a ubicar, o sea, si hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de que Él está ejerciendo esa justicia desde su benignidad y desde su santidad, ¿no? Itzel, O sea, sí, mira, sí. te estoy mostrando en pantalla. Les pido, por favor, sí, yo sé que Ah, muchas preguntas, yo entiendo yo entiendo que es muy difícil manejar un curso porque están cada uno queriendo comprender el infinito de Dios en una clase de 1 hora. Yo les pido paciencia. No crean que no vamos a dejar un tema. Esto está programado para 5 clases. Vamos a la segunda clase y está todo previsto. Les pido solamente paciencia, que si hacen una pregunta ya nos quedan 10 minutos de clase nuevamente. Si hacen una pregunta que sea respecto al tema concreto, si estamos viendo, por ejemplo, vamos a ver belleza, que las preguntas sean respecto a la belleza. En este caso, ¿se entiende? Yo sé que nos estamos quedando sin tiempo. Miren, yo voy a seguir un poco más, no hace falta que se queden, pero ya son como la 1 más o menos. Yo voy a seguir un poquito más la clase porque necesito dejarla grabada, porque si nos trazamos acá,
le arruino la clase al profesor, la clase, el padre, la clase que viene y nos atrasamos con todos los módulos. Les pido un poquitito de paciencia, por favor, hoy concretamente sí, un poquitito de paciencia, porque vamos a llegar a ver todo. No hay problema con que hagan preguntas, me encanta que hagan preguntas, pero que sean del tópico, porque si saltamos a la justicia, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la belleza, incluso a los compañeros se les va a hacer un lío, a mí se me está haciendo un lío ahora de explicar todo de vuelta. Por eso dijimos, bueno, ya vimos lo que es la benignidad. Nos quedemos por ahora con esto. Ya vimos lo que es la benignidad en la participación. Sigamos con otro atributo trascendental, la belleza. La belleza, que es el resplandor del ente, están explicados dentro del material obligatorio que tienen cada uno que ver en 4 videos sobre el arte y la belleza. Porque allí ya está explicado desde la filosofía. No me puedo detener ahora porque sería 1 hora más de añadido. ¿Qué puedo decir respecto a la belleza? Toda criatura participa en mayor o menor grado de la belleza. Aunque a veces nos parezca que la cucaracha es el ser más horrible del mundo, siempre le digo a mi esposa cuando una vez apareció una cucarachita cerca de la cocina y dice, ¡uy, qué asco! ¿Viste? Y vino Inés, mi hija mayor, y dice, ¡qué asco! ¿Viste? Qué fea que es. Así dijo mi hija. Es interesante, hay un tema acá, le voy a hacer para que no sea tan densa la clase, en historia. ¿Alguien de acá tiene contactos con niños? De alguna manera, porque es docente, sobrinos, ahijados, hijos. Creo que muchos. Qué Sí. lindo eso. Eso es muy lindo, se los valoro muchísimo. Creo que es el mejor grupo que me ha tocado en la historia a mí. Porque no, es sano. En una sociedad que ha corrompido tanto la infancia, volver al contacto sano con los niños creo que es un buen ejercicio para todos. No sé si han notado que los niños intuitivamente, está mal usado, soy anti-intuición. Soy anti-intuición. Cuando vamos a hacer una clase especial respecto a epistemología, soy anti-intuición. Pero van a ver que los niños, de manera muy natural, cuando ven un monstruo feo en un dibujito animado o algo roto en la calle, lo rechazan. Ven un cartel roto, un grafiti feo, lo rechazan. Y cuando ven colores armoniosos, cuando ven, por ejemplo, un bebé, les parece tierno. Los que tienen chicos entre 3 y 5 años, ¿no viste que les parece tierno a los niños un bebé? Les llama la atención, les gusta. No sé si han notado esto alguna vez. No sé si ustedes van a coincidir conmigo que es como que el niño puede captar de manera más pura las formas. Es como que el niño pudiera captar las formas de manera más pura. Entonces capta la belleza de una manera más pura. Esto digo para que hagan el ejercicio de observar todo desde una perspectiva más filosófica, incluso la realidad con la que uno coexiste. La belleza en Dios implica una participación en toda criatura. Y vuelvo a la historia, dice Inés, volviendo a este ejemplo, dice, qué fea que es la cucaracha, me dijo Inés así. Claro, qué fea que es. Entonces yo le digo, uy, ¿qué dirá la cucaracha de vos? ¿Cuál es el punto? Que hasta las cucarachas tienen un cierto grado de belleza, aunque sea ínfimo, porque existen. Y todo lo que existe tiene un grado de participación, recuérdese los entes. Es res, unum, aliquid, bonum, borum y pulcrum. Entonces, ¿cuál es el grado máximo de belleza? Dios. Dios es, ¿por qué es bello? Por esto sí tomen nota, esto sí tomen nota. Dios es bello como grado absoluto primero, porque es absolutamente perfecto, recuerden el concepto del perfectum, por lo que es la proporción y consonancia de las formas, en tanto que es la forma absoluta en un determinado sentido, y por lo que es la claridad y luminosidad de su ser. De hecho, uno cuando tiene que analizar si algo es bello, piensen en una obra de arte, en una película, en el abrazo de un abuelo a un nieto, en el amor de una pareja, van a ver que siempre están presentes estos 3 elementos para determinar si es bello o no es bello aquello que están percibiendo, aquel regocijo de sus almas. Por eso van a notar que muchos santos, cuando se han referido a las penas del infierno, más que el castigo físico en sí, el mayor castigo es la privación de la visión beatífica. Por eso se dice que Dios es sumamente bello, porque termina siendo aquella invitación al movimiento.
En su belleza Dios no empuja al ente, sino que lo atrae, atrae al alma, porque el alma se regocija en su presencia. Y acá voy a decir algo que, insisto, bueno, no sé si mencionarlo o no, porque sé que hay muchos aquí que son evangélicos, entonces les pido que le tengan un segundito de paciencia a su profesor, les pido un acto de caridad de su parte. Para nosotros los católicos, y se lo estoy explicando con mucho respeto, insisto, sé que hay gente que es evangélica y lo digo esto con sumo respeto. Para nosotros los católicos, parte de nuestro dogma de fe es que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Esto es parte de nuestro dogma de fe, que insisto, más adelante vamos a hacer alguna conversación entre evangélicos, católicos y si puedo con algún ortodoxo para ir profundizando estos temas y dialogando respetuosamente. Entonces, para nosotros los católicos, de hecho, María, como criatura, porque recuérdese que Jesús tiene la naturaleza, es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. María no es Dios, tenemos claro esto, ¿no? Entonces, pero María, al ser concebida sin pecado original y por la perfección de su voluntad, era el ser con mayor intensidad de ser, era el ente con mayor intensidad de ser dentro de lo que es el género humano. Y era tanta la intensidad de ser que no solo su amor era profundamente bello, sino que ella misma era el máximo grado de belleza dentro de lo que es, digo, nuestro credo, digamos, separando la naturaleza divina de Jesucristo como verdadero hombre y verdadero Dios. Insisto, yo sé que esto, un evangélico, lo podemos dialogar sumamente con el respeto, que al menos que entiendan los que son católicos en el grupo, ¿por qué decimos que María era sumamente bella? Justamente por este principio de participación, porque había una participación más plena, porque era una participación que ya no estaba viciada por este pecado original. Incluso ahora ya haciéndolo ya más abiertos, no sé si han notado que las personas que son muy buenas, aunque a veces sus figuras no sean las más emblemáticas, como un pequeño anciano de repente, nos parecen personas bellas. No sé si les ha parecido. ¿Quién de aquí está profundamente enamorado? Qué lindo ver esas manos arriba. Qué lindo llegar a ese punto. Si uno empieza a ser objetivo y decir, mira, la belleza va más allá de la figura y el accidente, porque una persona podría ser rubio, ojos celestes, o no. O sea, si no, a mí no me querría mi esposa. Ahora, hay un bien compartido entre mi esposa y yo, o por ejemplo, vean el caso concreto que tiene en pantalla ya que Michele con su bebé. Qué maravilla. Estas son las cosas que a uno le justifican estar aquí. ¿Por qué hay una belleza intrínseca allí? Porque hay una participación directa del amor de Dios a su criatura que uno lo puede ver reflejada, por ejemplo, en el amor de un padre a un hijo. Y en ese sentido la belleza también participa. Y esto es lo que hace que algo sea verdaderamente bello. No la figura en sí, no la figura en sí, no la externalidad, que si tiene los ojos más celestes o si tiene los ojos más verdes, sino que la belleza es el resplandecer del ente. Entonces uno cuando ve que hay un ente que es profundamente bueno, profundamente verdadero, más se acerca en su participación a Dios, más bello nos parece. Y ahora sí, para responderle a Itze, que no la quiero dejar con la inquietud, pobre, vamos a hablar de la justicia. Pero como se nos está acabando la sesión, no es obligatorio que se queden. Yo voy a seguir con el mismo link para seguir aprovechando la grabación de la clase y subir todo en un solo tramo, porque nos quedan las últimas diapositivas. El que tenga tiempo, el que quiera, se queda, y el que no, no hay ningún inconveniente, digamos. Pero yo le recomendé que el que pueda se quede, porque después vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas al final. Libremente hoy va a ser una clase muy extensa, así como tenido clases cortitas antes, hoy sí va a ser una clase un poco más tediosa, pero porque necesitamos cerrar con estos atributos hoy día. Así que por el mismo link, apenas se corta esto, por el mismo link seguimos. ¿Estamos de acuerdo? Miren, nos queda esta, para que vean los temas que se quedan, que es la sabiduría, la verdad. Este es lo más complejo, acá sí nos vamos a tener como 10 minutos, que es el ser. Yo no puedo creer la paciencia que tienen ustedes. No nos la vamos a perder, profe, aunque sea larga, no está para nada tediosa. No, pasa que sí, sí o sí tengo que cerrar con esto, porque si no, me complico yo la clase y si la complico el profe la clase que viene. Entonces, sí o sí tengo que
cerrar con esto. Sé que es un poquito denso la clase de hoy, pero es necesario, es necesario. Les agradezco la paciencia a todos, pero para mí es importante cerrar bien este tema. ¿Se va entendiendo todo hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Están muy aburridos? ¿No se entendió nada? Profe, a mí me está encantando, muchas gracias. Bueno, Aburrido Creo que nada. vamos siempre hacia mejor. Está bueno. muy bien. Les puedo asegurar, mire, no se Sigue, sigue, imaginan el Horacio, no esfuerzo que pares, hace. sigue, sigue. No se imaginen el Acá. esfuerzo que ha sido para mí preparar la clase, porque realmente son temas muy complejos y yo sé que esto divide muchas aguas. Esto es un parteaguas, no solamente entre católicos, evangélicos y ortodoxos, sino entre ateos y creyentes. Entonces, tengo que ser muy responsable con lo que digo, tengo que cuidar mucho la terminología, porque justamente estoy tratando de que todos lleguemos a un punto de convergencia. Y no es fácil, créanme que no es fácil explicar esto porque cualquiera podría refutar 20.000 cosas al mismo tiempo. O sea, además, si yo me pusiese a querer refutarme mismo, sí, obviamente que podemos discutir 20.000 temas acá. Esto es súper discutible todo. Ya estamos presuponiendo la existencia de Dios y estamos hablando de los atributos. Pero necesito cerrar con los atributos para que de esta manera, la clase que viene, podamos dedicarle un poquito más de tiempo a las vías. Porque en las vías vamos a encontrar también un mecanismo de justificación de la existencia de Dios, que esto le va a servir para ciertos debates. ¿Estamos bien? ¿Podemos seguir entonces? Profe, hay una pregunta interesante sobre benignidad antes de Uy, continuar ahí en el chat. sí, gracias Blanca Jiménez. Vamos a leer. Profesor, con la benignidad de Dios es posible explicar que Dios no se enoja, ya que es un sentimiento humano el enojo. Estoy de acuerdo. ¿Por qué me dicen que Dios sí se enoja, pues en el Antiguo Testamento mandó como castigo la muerte de miles de personas? Gracias. Qué pregunta buena. El tema es que yo no soy teólogo, por eso he tratado de evitar esas cuestiones. Te puedo dar lo que a mí me han sabido explicar. Yo sé, yo acá, insisto, no soy teólogo. Va a venir el sacerdote, está bueno que guarden esta pregunta cuando venga un sacerdote. Yo trato de ser responsable y reconocer, siempre dije, lo que sé, lo digo. Lo que no sé, no tengo este complejo de macho inferior de que crean que me voy a sentir más bruto por no saber responder algo. O sea, al contrario, no pasa nada si no lo sé. Te puedo transmitir, Blanca, lo que a mí me supieron explicar. Primero, que Dios se presenta con figura de padre, pero con corazón de madre. Entonces, normalmente las madres suelen tener una especie de acercamiento especial a sus hijos más rebeldes, porque en ese sentido busca la corrección de aquel que se está alejando de la casa del padre buscando su bien. Ahora, alguien me diría, pero Dios mandó guerras, mandó muertes. Yo no diría que mandó guerras o mandó muertes. Recuérdese que Dios quiere el bien. Lo que sí hay son secuelas del pecado original, donde el ser humano, libre y voluntariamente, optó por alejarse de Dios Padre, con lo que ello implica. Supongamos que mis hijas desearan no vivir conmigo y yo supongamos que fuese un buen padre. Estoy otorgando absolutamente todo a mis hijas en la seguridad del hogar, pero ellas quieren vivir a la intemperie, en lo exterior, fuera de este reino, que es un departamento de 2x2. Pero bueno, para nosotros es el reino de los justos. Uno respetaría esa libertad, pero sabiendo que a medida que se alejan del Padre, pierden aquellos bienes que son propios del Padre, la divina providencia. Eso en el primer punto. Y el segundo punto, también hay que recordar que en el Antiguo Testamento la alianza era otra. Porque en el Nuevo Testamento, la nueva alianza se sella con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, lo que fue una ofensa de un ser finito, un ser infinito en el pecado, solamente un ser infinito podía redimirnos. De allí es que Dios se entrega a sí mismo para la redención de nuestras caídas. Y en este acto de amor infinito es que vamos a ver, y es algo que uno siempre lo discute, cómo se expresa la infinita misericordia.
para poder seguir con el tema, insisto, lo vamos a conversar en profundidad con un sacerdote que es mucho más apto que yo para explicar estos temas, o con cualquier teólogo. Simplemente acudo a aquellos que tengo cierta confianza o cierta relación. Pero hace poco, esto me lo decía mi esposa, veníamos manejando en el auto y bueno, escuchamos una noticia que no viene al caso cuál es. Y ella me dice, ¿cómo habrá sido Sodoma y Gomorra para semejante castigo? ¿Cómo habrá sido lo que habrá sucedido en la antigüedad para desatar la ira de Dios? Y yo le digo, no sé si habrá sido mucho peor de aquello que vivimos hoy día. No sé, no sé si hoy día vivimos la peor etapa de los cristianos. ¿Quiénes siguen aquí la Resistencia Radio? Alguien, por favor, gracias. Los quiero mucho. Los que siguen la Resistencia Radio los quiero muchísimo. No sé si habrán visto que yo constantemente he estado subiendo informes de las persecuciones y matanzas a cristianos evangélicos y católicos en el África, constantemente, en Oriente, en Medio Oriente. Ahora, no creo que hoy vivamos una persecución peor que lo que fue la Revolución Francesa o la persecución de los cristianos primitivos. No creo que sea peor. Pero ¿por qué Dios entonces, siendo que hoy se está persiguiendo a su pueblo, no actúa como actuó en aquella etapa? Porque justamente vivimos bajo la sangre de Cristo, que se entregó por nosotros. Entonces, esta es la primera respuesta que yo les daría. Porque justamente al haber ya una intercesión del propio Jesucristo, Hijo del Padre, teológicamente diríamos, se ha aplacado la ira por este sacrificio incruento y constante que en el caso de los católicos, insisto, hablo de lo que sé, sería a través de la misa. Y algún evangélico daría otro tipo de respuesta, pero vamos a coincidir que es por la presencia real de Jesucristo en este mundo que, mediante su misericordia, aplaca la ira de Dios. Lo escucho, profesor Daniel. Creo que está silenciado, Daniel. Ahí está. Ahora sí. Sí. Sí, lo que pasa es que cuando proyectan imágenes, mi internet no da, casi me echa. No, para aumentar un poco más el problema, la dificultad en vez de resolverlo, perdón, ¿no? Pero a veces me gusta sembrar un poco de cizaña. Ese cambio de alianza, por otro lado, no puede implicar que Dios haya cambiado porque Dios es acto puro, entonces no puede cambiar. No hay potencia que pase el acto. Entonces, es complejo explicar, ¿no? Esa modificación o cambio de actitud, si es que lo hubo. No digo, si tenés alguna respuesta al respecto, Sí, sí, bienvenida sí. sea. Y vamos a tocar eso, porque esa es la gran incógnita. Porque hay gente que dice, Dios cambió, antes estaba de mal humor, no nos caería mucho porque éramos los hijos rebeldes, ahora como que nos quiere un poco más. No hay precisamente un cambio, porque Dios lo que quiere lo quiere para siempre y es omnisciente. Ya vamos a llegar a la omnisciencia en la siguiente diapositiva cuando veamos la sabiduría infinita. Y esto no va en detrimento del libre albedrío. Lo que sucede es que la voluntad de Dios es perpetua. Lo que sí hay es que a partir de la acción del hombre y Dios respetando la libertad del hombre, hay consecuencias, consecuencias que han sido permitidas por Dios. Pero eso no implica un cambio en Dios. Pensemos si yo fuese un ser, pensemos si yo mismo fuese un Dios, ¿no? Donde todo lo puedo. Yo doy siempre el mismo ejemplo que es el más básico, y porque quizás con la paternidad sencilla. Ya le doy la palabra a Michele. No sé, Michele, si nos quería aportar algo, así ya después cierro con el ejemplo y pasamos a lo que es la justicia. Así, no solo algo que, bueno, más o menos yo, usted, profesor, ya estaba yendo en ese camino, ¿no? Que yo antes cuando era protestante y luego al convertirme al catolicismo, más o menos encuentro, digamos, este punto como de conexión entre ambas fes, donde básicamente quien cambia no es Dios, sino que cambia el ser humano. Y al haber un acercamiento, un perfeccionamiento en la humanidad, sobre todo con respecto a, digamos, los principios que el cristianismo ha ido difundiendo en el planeta, pues entonces me parece como que si Dios hubiera cambiado, pero en realidad quien ha cambiado ha sido el ser humano y por lo tanto la realidad
se da en modo diferente. Los castigos ya no pueden venir del mismo modo. Así como un padre también sabe que cuando sus hijos se van perfeccionando, ya no puede usar el mismo castigo digamos, en circunstancias diferentes. Pero bueno, ustedes ya estaban caminándose en esa dirección. No, y de hecho cierro con ese ejemplo. No sé después vamos a ir conversando, profesor Daniel, porque sé que es complejo esta idea del cambio. Dios no puede cambiar, pero creo que el ejemplo de Michele fue mucho más prudente que el que iba a dar yo. Creo que el ejemplo de Michele fue mucho más asertivo que el que podía dar y creo que quedó claro. No sé si le quedó claro, profesor, si estamos bien ahí. Fantástico. Bueno, ya lo vamos a ir conversando. Digo, recuerden, es la segunda clase. Vamos a llegar cuando veamos estas grandes preguntas teológicas. Vamos a tener una clase especial de preguntas teológicas. Vamos a tener una clase especial. Paciencia por ahora. Y las voy a ir anotando estas preguntas, por cierto. Lo vamos a tratar con el padre Augusto César Marín. Sigamos entonces con lo que es otro atributo que nos preguntó Itzel. ¿Qué sucede con la justicia? Claro, Michele también supo preguntar una vez algo muy interesante. Pareciera ser, insisto, cuidado con las palabras, pareciera ser que hay una especie de, como marcó Michele, cuando a uno lo cuestionan, una suerte de incompatibilidad entre la misericordia plena y la justicia plena. Hace poco yo hice un vivo respecto a la misericordia, que yo creo que es de las virtudes más olvidadas que hay en la actualidad. Y yo decía, ¿qué sucedería con nosotros si fuésemos juzgados a plena justicia? ¿Quién de nosotros se salva? Dios, ¿no? Esto uno cuando lo reflexiona, uno se queda como, ¿qué hice con mi vida realmente? Bueno, a mí esas cosas sí me quitan el sueño. Sinceramente, esas son de las pocas cosas que a mí me quitan el sueño. Pero vamos a hablar un poquito de la justicia divina. Miren, a ver, tengo acá la misericordia, sí, bien. Cuando hablamos de la justicia, y estoy tomando nota, estamos hablando primeramente de lo que es la perfección de la santidad. Uno suele hablar de la justicia en términos humanos como aquella perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, el término típico dulpiano que se utiliza en materia jurídica al día de hoy, casi de manera universal. Pero tenemos que entender que la justicia en Dios es una expresión perfecta de su santidad. Y por lo tanto, va a participar toda criatura de su justicia. Por eso hablamos concretamente de las jerarquías en el cosmos, dentro de lo que es el orden natural. Las jerarquías de la vida y el ordenamiento del cosmos, que es una suerte de redundancia en tanto que cosmos significa orden. Pero lo que nos interesa aquí es concretamente la justicia distributiva de Dios, en tanto que allí radica su misericordia. Justicia distributiva en el cual se le otorga a cada criatura las gracias naturales y sobrenaturales que hacen a la perfección de esta criatura. Cada criatura está dotada de las gracias necesarias para su perfección. Y es la criatura racional, entiéndase el ser humano o el ángel, que libre y voluntariamente puede apartarse y rechazar estas gracias tomando distancia del Creador. Entonces, justicia y misericordia no son elementos antagónicos, porque justamente la misericordia forma parte de la benignidad, en tanto que las criaturas se entregan a Dios y Dios reconoce aquellas miserias, entiéndase aquellas deficiencias, y las compensa. Y las compensa. ¿Acaso alguien de aquí podría por sí mismo ser bueno? No importa aquí el credo. ¿Quién de aquí podría decir, yo por mí mismo puedo ser bueno y obrar el bien? Sin las gracias sobrenaturales, resulta imposible. Entonces Dios reconoce nuestras miserias como deficiencias que poseemos y nos otorga las gracias. En el caso de los católicos va a ser a través de los sacramentos. No quiero entrar en esa discusión ahora, por favor. En el caso de otros va a ser por inspiración del Espíritu Santo. Pero lo que importa aquí es, Dios decide ser justos
justo y entregarnos las gracias necesarias para nuestra salvación, para nuestra perfección, para la elevación de nuestro acto de ser. ¿Se entiende este punto porque hablamos de la justicia como un elemento acorde a la misericordia? Porque justamente en esta misericordia divina es que Dios es justo. Es parte de su justicia ser misericordioso hacia la criatura que, siendo criatura y siendo inferior, intenta por medio de su gracia llegar a este motor inmóvil, a la casa del Padre. ¿Me han podido seguir hasta aquí? ¿Cómo se expresa la justicia? No sé si pueden ver la imagen en pantalla, no la elegí de la casualidad. Sí, tiene razón. ¿Alguien puede ver la imagen de la pantalla? ¿Alguien sabe en qué se inspira principalmente la pasión de Cristo más allá de la Biblia? Obviamente. ¿Saben cuáles fueron los elementos que sirvieron a la creación de la pasión de Cristo? Las visiones de la beata Catalina de Emmerich, que tiene visiones de lo que fue la pasión de nuestro Señor. Y se toman muchos elementos allí. Y hay una imagen que es muy confusa para muchos. Alguien vio la pasión de Cristo, ¿no? Supongo que la hemos visto Sí, todos. Bien. sí, El que sí, no la vio me la pide todos. porque quiero que la vean en Sí, serio. Alguna vez en su vida la tienen que ver. Profe, igual pásela porque yo la vi hace un montón y hace rato que la estoy buscando. En el grupo, la voy a pasar en el grupo, tranquila, la voy a pasar en el grupo, pero que es necesario que se vea. Yo también leí el libro de Ana Catalina Emmerich y está muy duro, muy, Sí, muy duro. sí, sí. Es fuerte. Está fuertísimo. Ya lo vamos, ya voy a ver si lo Ujú. consigo digitalizado para el grupo. Pero miren, vieron que hay una escena que es muy confusa en la que se ve esa imagen de una especie de ser andrógeno que no es ni mujer ni hombre con una especie de bebé en sus brazos. Ujú. Y qué contraste en esa belleza con Michele, que tiene a su hijo ahora, que lo ha logrado dormir, y lo envidio enormemente porque nunca me salió a dormir a ninguna de mis hijas. Pero vean ese contraste. Pero, ¿qué simboliza eso? Porque aunque ustedes no lo crean, hay una participación sobrenatural en esa imagen. Hay una participación sobrenatural. Lo que allí está demostrando el demonio es que aún entre los demonios se cuidan entre sí. Lo que el demonio está diciendo, mira, en realidad el demonio no puede tener hijos, o sea, claro, pues son formas puras, entonces no pueden multiplicarse. Esto quiero aclararlo desde ya, porque viene un teólogo más o menos formado de esto en YouTube y decir, Horacio está diciendo cualquier cosa. Miren, estoy diciendo muchas cualquier cosas, pero en esto concreto estoy siendo muy cuidadoso. El demonio no se puede multiplicar, pero lo que está demostrando el demonio es que, entre comillas, suponiendo que fuese su hijo, le está diciendo, hasta el propio demonio cuida a los suyos. Y Dios entrega a su hijo primogénito a la barbarie humana, que es un grado inferior absoluto. ¿No es? O sea, es un grado menor que los ángeles, pero ante Dios es un grado absoluto inferior. ¿Por qué? Porque no se puede comparar la esencia del creador con la criatura. O sea, el creador es puro acto de ser, la criatura está limitada por la esencia. Entonces, da demostrado el demonio. Dios te entrega a vos, Jesucristo, a la barbarie de estas criaturas inferiores, y hasta nosotros, que somos la máxima expresión del mal, cuidamos a los propios. Pero aquí se está demostrando lo que dijimos anteriormente. Aún ahí hay una participación divina, primero en el acto de ser que se sostiene cada criatura, y nuevamente, no sé si saben que en demonología se estudia, hasta los demonios están jerarquizados, como los ángeles están jerarquizados, y no pueden romper las formas. Siguen participando de un orden trascendental del cual no pueden violentar. Por eso se dice que toda criatura dobla sus rodillas ante Jesucristo, porque Jesucristo así lo quiere, porque Dios así lo quiere. Por eso no pueden prevalecer las puertas del mal ante Dios. No pueden Eso, prevalecer ante las puertas de Dios el mal. Porque necesariamente una criatura no puede ser superior al creador. Y se está demostrando aquí, aún en lo más malo de lo malo de lo malo de lo malo, se sigue demostrando que todo participa en un plan divino, en un acto de justicia, con el sufrimiento que implica rebelarse ante Dios. Pero digo, esto es lo que me interesaba rescatar en este punto. ¿Se entiende aquí el ejemplo? Porque lo que intenta hacer una burla el demonio termina justificando nuevamente que es Dios quien se entrega. Y que todo sucede conforme a la voluntad de Dios, que le pueden vincular al primer punto la omnipotencia. Todo sucede porque Dios así lo quiso. Igual es muy profesor, fuerte.
Igual acá, eso cuando ven la pasión de Cristo es muy fuerte, César. Sí, sí, profe Mijail. Ajá, profe, yo no. Eh, mire, eso representa más que todo lo que sería la imagen de la maternidad, porque él está haciendo, Satanás en ese momento está haciendo una parodia de la maternidad, pero enseñando, como usted dijo, de que hasta él está protegido por o sea, hasta Satanás está protegiendo a un hijo por su madre y está haciendo una burla de que Dios te entregó al martirio, a la tortura. O sea, y en cambio yo, que soy el mismo diablo, estoy cuidando a mi bebé, algo así, o eso es Sí. como yo lo he visto siempre. Es lo que dije, o sea, si bien yo dije, si bien el diablo intenta burlarse, y para yo dije, si bien intenta burlarse de Dios, está demostrando que hasta en última instancia todo participa en esta voluntad y que esa, entre comillas, protección sigue siendo una expresión de aquello que puede provenir de Dios, porque no hay bien que no provenga de Dios. Entonces, aún en esa burla está reflejando la omnipotencia divina, aún en esa burla. Porque si Dios quisiera, podría quitarle el acto de ser el demonio, si Dios quisiera. Y de hecho, para poder burlarse, tomar esta figura de la maternidad y protección, tanto la maternidad como la protección, son dones dados por Dios. Se tiene que recurrir constantemente a lo que Dios ya ha hecho y deformarlo. Por eso cuando nosotros hablamos de cierta logia, que no puedo mencionar esto, si quieren hacemos una clase especial, pero no va a ser grabada. Así como decimos que el diablo es el mono de Dios, no sé si han escuchado esto, que el diablo es el mono de Dios, porque lo imita, y lo imita desfigurando lo que él enseña, lo que él es. Así como decimos que el diablo es el mono de Dios, la iglesia del diablo, a partir de cierta logia, también intenta ridiculizar y emular con sus ritos y sus veneraciones a la iglesia de Dios. Sí. Ven, si quieren hacemos una clase especial, pero no va a quedar grabada, eso desde ya les aviso porque sería muy complicado. Bueno, sigamos, que ya terminamos. Perfecciones que manifiestan las esencias, lo vimos, y una perfección que manifiesta la esencia de Dios es su eterna sabiduría, es decir, una inteligencia infinita. ¿Qué significa una inteligencia infinita? Que se expresa en dos actos. El primer acto es que su objeto formal de conocimiento exhaustivo y total es él mismo. Dios se conoce de manera exhaustiva y absoluta sobre sí. En segundo acto, esto no quiere decir que estén divididos los actos, sino es para que se entienda, esto es didáctico. No es que Dios primero se conoce así y después conoce a otro. ¿Por qué? Porque el primero y el después, ¿qué implica? Tiempo. Y Dios es atemporal. ¿Me entienden? Esto es didáctico, es para que se entienda. No es que, bueno, me he conocido a sí mismo como planteaba Sócrates, como me conozco a mí mismo, ahora voy a empezar a conocer la realidad. Sino que es concomitante, mancomunado. En estos actos mancomunados, yo didácticamente los separo. Está un acto de conocerse exhaustivamente a sí mismo en esta inteligencia infinita, y está también el conocimiento de toda cosa creada, pasada, presente y futura, incluso los actos libres. Y acabo de decir algo que va a ser sumamente complicado de explicar, pero me voy a animar a decirlo. Para Dios, recuérdese, ¿cuál es una característica fundamental de Dios? Como hemos visto en metafísica, que es puro acto de ser, por lo tanto no tiene potencia negativa. Es decir, Dios no padece. Dios puede tener misericordia de nosotros, pero no padece. Nada de lo que nosotros hagamos puede afectar a Dios, porque si no, ya no sería Dios. Supongamos, yo al mate, ¿le puedo agregar agua en este momento? ¿Sí o no? Eso significa que tiene una potencia negativa, es decir, es receptor. Dios tiene potencias activas, de hecho allí viene la potencia creadora, omnipotente. Puede crear, puede expandir su bien, porque Él es el bien y todo bien es expansivo. Puede crear, pero no puede recibir. Entonces, yo podría conocer mis notas con las que he dado esta clase. Claro que las podría leer y conocer. Y ustedes
¿podrían recibir algo de mí, aunque sea una palabra de aliento, un conocimiento, algo? Sí, eso es una potencia negativa porque son receptores. Su acto de ser recibe. Ahora, ¿qué le podemos dar nosotros a Dios que lo complete, que lo perfeccione? Nada. No tiene potencias negativas. Y acá viene la gran discusión, que yo sé que acá se van a agarrar, se van a tirar los pelos todos, y a mí me encanta ver el mundo arder. Entonces, como tengo esta pulsión de pirómano, yo decía, en un determinado sentido, si alguien malinterpreta esto, diría, ni orar ni rezar sirven para nada. Porque si Dios ya todo lo sabe, ya todo lo conoce, ya todo lo quiere, entonces, ¿de qué serviría rezar? Y piensen esto, porque en algún punto, si yo digo, voy a rezar para que mi hija se porte bien hoy en el jardín, supongamos, ¿no? Yo rezo para que mi hija se porte bien. ¿Qué pasaría allí? Si yo digo, rezo para que mi hija se porte bien, Dios va a decir, ah, bueno, yo quería en un primer momento que Dios, yo como Dios, quería que la hija de Horacio se porte mal. Pero como Horacio rezó, ahora se va a portar bien. Como Horacio rezó, yo que quería que su hija esté enferma, ahora va a estar sana. Cambié de opinión. Nuevamente, Dios, ¿puede cambiar o no puede cambiar? ¿Verdad? No puede cambiar. Y acá hay que ser cuidadoso, porque cuando esto se malinterpreta, insisto, cuando esto se entiende mal, uno puede caer incluso en ciertos conceptos de la predestinación, que esto vulneraría el libre albedrío. Lo que sucede es que Dios ya sabía si yo iba a rezar y pedir que Él interceda para ayudarme a que mi hija se sane o que mi hija se porte bien. Entonces, no hay una vulneración al libre albedrío. Supongamos, Dios sabe, a ver, por una regla, si yo suelto la lapicera, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Va a caer o no? Miren, yo la suelto y cae. Ahora, yo soy libre de soltar o no la lapicera. De hecho, yo acabo de decidir soltarla. Dios ya sabía que yo iba a decidir esto. Y conforme las reglas que Él estableció, Él ya decidió, no, no es que decidió, porque en realidad nosotros somos libres, pero Él ya conoció lo que nosotros íbamos a hacer, que íbamos a rezar, que nos íbamos a convertir, que nos íbamos a arrepentir. Entonces, no es que resulta inútil. Estamos haciendo uso de nuestro libre albedrío cada vez que rezamos, cada vez que oramos, cada vez que actuamos libre y voluntariamente para generar un bien. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entendió? No es una vulneración al libre albedrío. Que Dios conozca lo que vamos a elegir no es un impedimento para que nosotros podamos elegir. ¿Se siguió hasta acá? Bien. Lo escucho, profesor Daniel, y que nos queda Vamos a la repasar última. eso en la próxima clase, por favor. Sí, sí. Profesor Daniel, creo que había levantado la mano. Eh, sí, perdón, se enlentece la internet. Yo en vez de decir conoció, diría conoce, porque Sí. hay que tener en cuenta esta cuestión compleja de que no hay temporalidad en la vida de Dios. Entonces, conoce todo simultáneamente, lo que en nosotros es conocimiento sucesivo, ¿no? Por lo menos eso es lo que entendí leyendo Santo Tomás de Aquino. Entonces, no es que conoció, conoce o conocerá, sino conoce. Es un presente permanente, aunque no lo podamos comprender, quizá, porque, bueno, no lo podemos imaginar, lo podemos pensar, ¿no? Yo lo entendí así cuando lo leí, no sé, Le si estoy agradezco, equivocado. le agradezco, doctor, porque de hecho, sí, está bien. Yo a veces lo digo porque es la forma rápida de explicarlo, porque es muy complejo. De hecho, el concepto de eternidad es inefable de entrada. Para un ser causado como nosotros, nos resulta imposible comprender acabadamente algo incausado, porque somos causados, ya estamos limitados. Recuerden cuando estudiamos los límites del conocimiento, cuando vimos antropología, cuando vimos inteligencia. Aquí está el punto, que lo están viendo en pantalla. Me quedan los últimos 10 minutos. Entonces, otro atributo de Dios es que es verdadero, ontológicamente verdadero. Y porque es ontológicamente verdadero, sus creaciones son verdaderas. Porque hay un grado de verdad ontológica en toda creación, es que el intelecto puede conocer y puede conocer verdaderamente.
Y el intelecto conoce verdaderamente, y el juicio que emite el intelecto en conocimiento hacia lo creado, él comienza a llamar la verdad lógica. La verdad lógica va a ser este juicio verdadero que se emite en adecuación del intelecto a lo creado. Y lo creado, porque tiene un grado de participación en la verdad, es que puede ser conocido. Cuando veamos con el profesor Daniel Siegel, que ya lo estoy comprometiendo, vayamos viendo autores por autores concretamente, va a surgir un debate muy interesante cuando lleguemos a Berkeley. Porque, ¿qué va a decir Berkeley? El ser es ser percibido. Esto a nosotros nos parece algo sumamente obvio. Miren, cuando lo veamos en profundidad nos damos cuenta que el obispo Berkeley tenía algo para decirle al respecto, digamos. Ningún filósofo que pasó a la posteridad pasó a la posteridad delirando, sino porque tenían un fundamento, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo interesante, que aún en los grandes filósofos que nosotros no los vamos a tomar como santos de devoción, Descartes, Berkeley, van a aludir a Dios, a la necesidad de Dios para justificar la existencia. Por eso yo tengo tanto rechazo a los posmodernos por la actitud soberbia, porque hasta el mismo Descartes en el discurso del método necesita recurrir a Dios para darle sostenimiento a su teoría. Berkeley, para poder sostener la existencia del cosmos a partir de su visión de la percepción, necesita recurrir a Dios, que es aquella conciencia que lo percibe todo previamente a nuestra conciencia. Entonces, esto es lo que yo quiero remarcar aquí en este punto, porque me interesa que podamos ver la profundidad de Dios. Y ya para cerrar en los últimos minutos, y le agradezco tanto la paciencia que me han tenido hoy día, sé que son temas súper discutibles, sobre todo con el tema de el libre albedrío y, y la omnisciencia divina. Yo sé que es un tema que nos da para discutirlo, que lo vamos a seguir discutiendo si quieren en el grupo. Nuestra tesis es que no hay un conflicto entre la libertad del ser humano y el conocimiento eterno de Dios. Que yo ni siquiera voy a hablar de infinito, voy a hablar de eterno, porque lo eterno es incausado en este sentido de eternidad. Porque hay muchas formas de entender lo que es eterno. Sí, Miquele, lo escucho para ya terminar la última parte. Solo una pequeña anotación para los compañeros, por si quieren. Yo una vez vi un vídeo del doctor Agustín Echeverría sobre el tema, donde también lo explica bastante bien. Entonces digo que a lo mejor podría servir, dado que como usted dice, profesor, hay muchas cosas por ver todavía, capaz que a lo mejor no se puede volver a tocar el tema y a través de ese vídeo puede ser como una complementación, una aportación sobre esta materia. Bueno, entonces lo que le pido por favor, Miquele, es que lo pase al grupo apenas terminemos la clase y nuestra gran y querida amiga María lo va a incorporar a la carpeta que tenemos. Lo vamos a tomar. Yo lo conozco a Agustín Echevarría, ni más, no lo he visto ese video en concreto, yo lo conozco y ya sé que es alguien serio, entonces ni me hace falta para saber que es material apto para nuestro curso, así que le agradezco. Igual a ver si consigo, hoy les pasé 2 libros, esos 2 libros que les pasé hoy son material optativo, no es obligatorio, les aviso desde ya. Bueno, nos queda lo más importante. Yahvé significa yo soy. Dios es así de simple. Dios es inefable, claramente. Quiere decir que trasciende muchísimo lo que nosotros podríamos decir de él. Es infinito, inmenso, inconmensurable, ilimitado, incircunscripto, inabarcable, inmutable. Dios es puro acto de ser. No está sometido a potencias negativas. No está sometido al paso de la potencia al acto. No está en movimiento. Dios es simple, en tanto perfecto, porque a mayor simplicidad de algo, mayor grado de perfección, por el sentido propio de la palabra perfecto, perfectum, hecho por completo. Dios no es compuesto. Y yo sé que esta va a ser otra gran pregunta para la clase que viene. Ya no es solamente discutir esta idea del libre albedrío, vamos a discutir qué sucede con la Santísima Trinidad. Recuérdese que son 3 personas en una única sustancia, en esta simplicidad absoluta. Insisto, guarden esas preguntas para la última clase. Sí, Itzel, te escucho. Por eso, como Dios es y no está limitado, por eso decimos que no
puede tener materia, ¿no? Porque no está limitado a o sea, no tiene un principio de potencia. Porque lo que es material es creado en primer lugar. Y está muy bien, Itzel. De hecho, recuerden que la materia es principio de cambio. Si Dios es eterno, no está sujeto a cambio. Por eso nuestra alma, cuando hace abandono de la materia en la muerte, ya queda la forma configurada a la posteridad, porque ya no es susceptible de cambio la forma. Ya no hay susceptibilidad de cambio. La forma ya queda inscrita en amor a Dios, en rebeldía a Dios. Alguien me va a sacar ahora del tema del purgatorio, ya lo vamos a explicar, ya tengo un video hecho al respecto para que conozcan nuestra postura. Sé que el que es evangélico piensa distinto y insisto, esto podemos dialogar con respeto, es para que podamos ver las perspectivas. Quiero cerrar con esto. Dios es eterno, en tanto que ya era, ya es y ya será. El tiempo, como diría Platón, ¿qué diría Platón respecto al tiempo? Es la sombra de la eternidad. Esta es la definición. A mí me encanta Platón, yo soy más platónico de lo que me gusta reconocer. Todos tenemos algún pecado oculto en la vida, el mío es que soy muy platónico, pero porque me parece que toda la filosofía es una nota al pie de página de Platón. Yo hoy considero eso. Toda la filosofía ha sido siempre la nota al pie de página de Platón. Entonces, la eternidad es, y el tiempo simplemente es su sombra. Es aquello que se mueve dentro de la eternidad, pero que no la trasciende, sino que depende de ella. Por eso decimos que Dios es eterno. Dios es único, porque si hubiera dos dioses, se limitarían mutuamente. Y si se limitan mutuamente, ya no serían Dios. Porque Dios no puede estar limitado. Por eso, al no estar limitado, por eso decimos que en todo acto de ser, su esencia es su límite, salvo en Dios, que la esencia se confunde con su acto de ser. ¿En qué sentido? Que no puedo hacer una distinción entre esencia y acto de ser en Dios. En nosotros sí. Ser humano. Yo puedo separar el acto de ser de la humanidad. Sin embargo, en Dios no. Dios es. En este absoluto simple, no hay composición, no hay materia y forma, no hay acto y potencia, no hay acto de ser y esencia escindibles entre sí, sino que configuran la misma sustancia. Sustancia en tanto, porque acá se van a confundir con metafísico y dijimos que la sustancia es materia y forma. En tanto puro acto de ser. En ese sentido usamos la palabra sustancia. Y por eso es perfecto, perfectum, no se mueve. Este tema en concreto, que es el más difícil, junto a las 2 o 3 preguntas que he ido tomando nota aquí, respecto a la omnisciencia y el libre albedrío, respecto al cambio y la voluntad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y estoy viendo si hay alguna otra pregunta que creo que sean fundamentales. La vamos a trabajar en profundidad la clase que viene, porque creo que son preguntas trascendentales, que tenemos que saber responder. Así que si les parece, vamos dejando en el grupo 2 o 3 preguntitas que nos parezcan claves, porque la clase que viene vamos a tomarnos unos 30 minutos para hablar de las 5 vías tomistas y nos vamos a dedicar junto al Padre a responder estos puntos. Gracias por la paciencia y espero que hayan disfrutado de esta humilde clase. Les digo la verdad que me costó muchísimo prepararla, hice mi mejor esfuerzo, pero necesitaba cerrar con este tema de la clase 2 de los atributos de Dios. Espectacular, profe. Gracias. Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Buena clase, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Adiós a todos. Feliz día. Adiós.